En los turbios días de la Segunda Guerra Mundial, mientras las potencias aliadas luchaban por una victoria decisiva, emergió una hazaña ingenieril que cambió el curso del conflicto. La Operación Pluto, una epopeya de audacia y colaboración, vio la luz para alimentar las máquinas de guerra que liberarían Europa del yugo nazi. Oleoductos submarinos, serpenteando bajo las aguas del Canal de la Mancha, se convirtieron en arterias vitales de combustible para las tropas aliadas. Aunque la oscuridad de la guerra acechaba, Pluto brillaba como un faro de esperanza, marcando un hito en la historia de la humanidad. Acompáñanos a revisitar este hito de la ingeniería. En los meses anteriores al día D, numerosos oficiales alemanes de alta jerarquía, entre ellos el célebre Erwin Rommel, menospreciaron la aparentemente extravagante noción de un desembarco aliado en Europa. Para algunos, tal idea era mera ilusión, y no carecían de fundamentos para ello. Los desafíos que aguardaban a los aliados eran de una envergadura monumental. Aún contando con el respaldo de la potencia y la industria estadounidenses, su empresa se antojaba nada menos que titánica. Había que movilizar un ejército de proporciones sin precedentes, acompañado por una flotilla de embarcaciones anfibias de una magnitud jamás vista. Y aunque lograran este cometido, una prueba aún mayor les aguardaba. Tendrían que hacer frente a la imponente muralla del Atlántico alemán, una fortaleza inexpugnable repleta de artillería y custodiada por soldados bien adiestrados y vigilantes. Y en caso de que, por milagro, consiguieran asegurar un enclave en los venerados arenales de Francia, la logística para abastecer un ejército de tal magnitud y proveer de combustible a miles de tanques a través de las turbulentas aguas del Canal de la Mancha planteaba un problema que únicamente una intervención divina podría resolver. Sin embargo, armados con este conocimiento, los aliados se pusieron manos a la obra. Se embarcaron en la gestación de su propio milagro, la Operación Pluto. Gran Bretaña se enfrentaba al reto monumental de tender enormes ductos de petróleo submarinos bajo el Canal de la Mancha. En un esfuerzo audaz e inigualable, estas arterias serían su salvavidas, su respuesta al dilema del suministro, sustentando la Operación Overlord. A través de estos ductos, fluirían millones de galones de petróleo, la sangre oscura que alimentaría el inexorable avance de los aliados hacia la liberación de Europa. Sin embargo, surgió un obstáculo, un desafío que convertía esta tarea excepcional en una empresa aún más arriesgada. Los aliados debían desplegar los ductos en el más absoluto secreto, asegurando que los alemanes permanecieran completamente ajenos a sus planes. Cuando los aliados concibieron los desembarcos del día D, también conocidos como Operación Overlord, comprendieron que el éxito residiría en un elemento crítico: la capacidad de sostener sus fuerzas en la Europa continental con un flujo constante de combustible. Debían respaldar a un ejército de cientos de miles, sin mencionar los millares de vehículos devoradores de combustible. Incluso un solo tanque Sherman podría consumir alrededor de 100 galones de combustible diarios. Aunque algunas redes partisanas ofrecían su apoyo, sus suministros apenas rozaban la necesidad de la vasta maquinaria bélica que los aliados estaban ensamblando. Su plan inicial contemplaba el empleo exclusivo de bidones y petroleros, pero la idea fue rápidamente descartada. Este método no sería capaz de mantener las extensas líneas de suministro requeridas para la inminente batalla. Confiar únicamente en los petroleros para transportar combustible sobre el canal también era imprudente. Los submarinos alemanes y los ataques aéreos convertían el mar en un peligroso desafío. Almacenar grandes cantidades de combustible en tierra también era arriesgado, convirtiendo estos depósitos en tentadores objetivos para el enemigo. Por lo tanto, la solución ideal quedó clara: un sistema de entrega con gran capacidad y funcionalidad sostenida, oculto de los ojos curiosos de la Wehrmacht alemana. El vicealmirante Lord Louis Mountbatten, jefe de operaciones combinadas encargado de planificar la invasión aliada, propuso una idea aparentemente temeraria al secretario de Petróleo, Jeffrey Lloyd. Colocarían oleoductos de petróleo a través del Canal de la Mancha. En ese momento, esto parecía una hazaña imposible. Los oleoductos submarinos existían, pero solo para distancias cortas dentro de los puertos. Nunca se había tendido un oleoducto a través de una distancia tan vasta bajo las corrientes difíciles y las condiciones de marea del Canal de la Mancha. Todo el oleoducto tendría que ser tendido en una sola noche para minimizar la interferencia enemiga y los efectos de la marea, lo que hacía la tarea aún más desalentadora. El War Office británico estimó que más del 60% de los suministros de las fuerzas expedicionarias consistirían en gasolina, petróleo y lubricantes.
Si bien los oleoductos no eran el único método que se estaba considerando, parecían el más ideal. Los aliados planeaban depender principalmente de pequeños petroleros costeros de poco calado, con 30 ya en construcción. Una planta de fabricación estadounidense completa fue enviada a Londres para crear los 20 millones de bidones que se requerían, y para 1944 habían almacenado 250.000 toneladas largas de petróleo envasado y combustible diésel en el Reino Unido. A pesar de todas estas precauciones, el procedimiento de entrega se tornaba riesgoso. Si los alemanes lograban hallar una vía para comprometer los buques petroleros, toda la labor aliada podría quedar encallada en las costas de Normandía, dejando a la maquinaria bélica sin su vital combustible. Los aliados eran conscientes de que se hallaban al borde de una empresa colosal, cuya magnitud nunca antes había sido contemplada. Tras un análisis meticuloso y la consideración detenida del esquema de oleoductos, la idea se tildó de inviable. Ningún conducto podía ser desplegado con la suficiente celeridad y discreción, al mismo tiempo que cumplía con las demandas de combustible requeridas por las fuerzas aliadas. La idea fue descartada, al menos temporalmente. Cuando el plan estuvo prácticamente descartado, emergió una nueva figura que logró cambiar las perspectivas de los estrategas aliados. Clifford Hartley, el ingeniero principal de Anglo-Iranian, se vio inmerso en una conversación entre expertos durante su visita al Departamento de Guerra del Petróleo. En contraste con sus colegas escépticos, Hartley abordó el dilema como un desafío que merecía ser enfrentado de frente. Su confianza se forjó en los terrenos traicioneros de Irán, donde el equipo anglo-iraní había instalado un oleoducto de 3 pulgadas capaz de entregar impresionantemente 100.000 galones imperiales por día, bajo una presión considerable. Su audaz propuesta implicaba la creación de una longitud continua de oleoducto, una versión marina de un cable de comunicación, despojada de su núcleo y aislamiento, fortificada con armadura para resistir la presión interna. Sugirió que un barco coloca cables podría tender este oleoducto con la posibilidad de una capacidad adicional al tender múltiples líneas. Esta audaz proposición floreció en la misión de alto riesgo, Operación Pluto, un acrónimo de Pipeline Under the Ocean. La operación intimidante fue colocada bajo la autoridad vigilante del jefe de Estado Mayor del Comandante Supremo Aliado, o COSAC, liderado por la mente estratégica del Mayor General Neville Brown John, asistido por un equipo de coroneles y mayores generales estadounidenses. El hombre elegido para supervisar la Operación Pluto fue el capitán John Fenwick Hutchings. El objetivo principal de la Operación Pluto era establecer oleoductos flexibles entre Inglaterra y Francia, bombeando combustible directamente a las áreas de mayor necesidad. El plan involucraba la construcción de un gigantesco oleoducto de 130 kilómetros desde la isla de White hasta Port-en-Bessin-Cherbourg, para crear una línea vital entre las playas de Omaha y Gold. Esta solución ingeniosa disminuyó significativamente las complicaciones logísticas y vulnerabilidades inherentes a los métodos de entrega convencionales, proporcionando una fuente de combustible constante y confiable. Sin esta línea de vida, toda la operación podría estancarse, dejando a las fuerzas invasoras susceptibles a represalias alemanas. En conjunto con el Red Ball Express, una red compleja de carreteras, ferrocarriles y oleoductos adicionales, los oleoductos Pluto debían entregar vastas cantidades de combustible y otros suministros necesarios para el avance rápido de las fuerzas aliadas a través de Francia y hacia Alemania. Los aliados habían aprendido el costo de no estar preparados para un asalto anfibio. Estas fueron algunas de las amargas lecciones de la Primera Guerra Mundial, cuando las fuerzas británicas, neozelandesas y australianas no lograron avanzar desde la península turca de Gallipoli y eventualmente fueron obligadas a retirarse. Estas lecciones serían reforzadas con los desembarcos en Anzio italiano, donde las tropas estadounidenses, británicas y canadienses pasaron meses luchando con un progreso limitado y una falta de suministros. Con plena conciencia de que el petróleo, la sangre vital de sus máquinas militares, sería un objetivo principal de los ataques alemanes, los aliados depositaron sus esperanzas en la Operación Pluto como parte de un sistema amplio y complejo de suministro de petróleo, que ayudaría a los aliados a liberar Europa del dominio del Tercer Reich. La tarea más desafiante del proyecto se desarrolló ahora ante los ingenieros aliados: crear oleoductos enormemente largos capaces de atravesar el Canal de la Mancha. Diseñados para ser tanto flexibles como robustos, estos oleoductos fueron construidos para transportar una gran cantidad de combustible. Surgieron 2 diseños únicos: el Heiss, una amalgama de plomo y alambre de acero, y el Hamel,
una construcción resistente de acero puro. Las fábricas que una vez fabricaron cables submarinos fueron reutilizadas para construir los oleoductos Chase. Construidos por Siemens Brothers, un núcleo de plomo fue encerrado en capas de aislamiento de papel, armadura de acero y una capa protectora de yute y alquitrán. El Laboratorio Nacional de Física contribuyó al desarrollo de un oleoducto que pesaba impresionantes 55 toneladas largas por milla náutica. Pero el plomo, un recurso crítico, escaseaba. La idea impensable de recogerlo de los techos de las iglesias y campanas fue descartada. En cambio, un segundo diseño, forjado en acero, se consideró la alternativa práctica. Este homólogo de acero, Hamel, era menos flexible, pero compartía el tamaño del Hayes. Desarrollado por ingenieros de la Iraq Petroleum Company y la Burmah Oil Company, el Hamel fue un tributo a sus creadores, H. A. Hammick y B. J. Ellis. A pesar de su rigidez, se decidió que los oleoductos Hamel concluirían con secciones del más flexible Hayes. Para facilitar esto, se introdujo un nuevo dispositivo, el tambor Conul. Cada oleoducto Hamel estaba hecho de secciones de tubería de acero, unidas por uniones de tornillo especialmente diseñadas y producidas a un ritmo de 30 millas por semana. Este rápido desarrollo resultó de los esfuerzos combinados del Ministerio de Combustible y Energía británico, empresas e investigadores académicos. La urgencia alimentaba su trabajo, convirtiendo conceptos en realidad en menos de un año. Las pruebas comenzaron en el río Medway, en mayo de 1942, seguidas de pruebas con bombas triples verticales a través del Firth of Clyde en junio. Con la capacidad de fabricación de Gran Bretaña tensionada, se produjeron secciones del oleoducto Hayes en los E.U. El proyecto, ahora conocido como Pluto, fue oficialmente incluido en los planes de guerra en junio de 1942. Las pruebas indicaron la necesidad de mantener una presión interna de alrededor de 7 bares durante toda la fabricación. El proyecto enfrentaba un desafío logístico, ya que los barcos de cables británicos no podían manejar los oleoductos. Los barcos mercantes tuvieron que ser transformados y equipados con tanques de acero, equipo de transporte, poleas y guías proporcionadas por Johnson y Phillips. La producción se inició el 14 de agosto de 1942, empleando acero de Corby Steelworks. Para octubre, el HMS Holdfast estaba cargado con 30 millas de tuberías. Los ensayos a gran escala continuaron hasta finales de diciembre, con los oleoductos resistiendo un pasaje difícil a través del canal de Bristol. Los ensayos superaron las expectativas, permitiendo una reducción en el número de tuberías, sin sacrificar el volumen de combustible. Contra todo pronóstico, el proyecto complejo fue un rotundo éxito. El 6 de junio de 1944, el amanecer de la Operación Overlord presenció la aparición de una flota de magnitud sin precedentes. Más de 6.000 embarcaciones, desde imponentes acorazados hasta ágiles embarcaciones de desembarco, se abrieron paso a través de las grises olas del Canal de la Mancha hacia Normandía. Estas embarcaciones llevaban la carga poderosa de las fuerzas aliadas, más de 150.000 soldados, cada uno una parte integral de esta gran estrategia. La sinfonía explosiva de la artillería naval rompió el silencio inquietante de la mañana. Los enormes cañones disparaban con furia implacable, con estruendosas explosiones resonando en la superficie del agua. Arriba, una multitud de más de 12.000 aviones llenaban el cielo. Sus rugientes motores se sumaban a la tumultuosa orquestación de la guerra. En tierra, una variedad de tanques, incluidos Sherman, Churchill y los especializados Hobart's Funnies, cobraban vida, embarcándose en el viaje a través de Europa. Alimentar esta colosal máquina de guerra requería una cantidad insondable de combustible, petróleo y lubricantes. La tarea titánica de suministrar estos recursos recayó en los hombros de la Operación Pluto y sus audaces ingenieros. En las semanas antes y después del día D, las tripulaciones trabajaron incansablemente día y noche contra reloj y enfrentaron desafíos para entregar lo necesario a las fuerzas aliadas en avance. Se desplegaron barcos para tender cables, modificados para la misión extraordinaria. El barco de pasajeros civil, London, fue el primero en adaptarse para albergar el inmenso carrete alrededor del cual se enrollaba la nueva tubería. A pesar de la planificación rigurosa, el proyecto enfrentó un obstáculo inesperado, cuando un destructor enredó accidentalmente el oleoducto con su ancla, dificultando la fase inicial. Sin embargo, el 14 de agosto de 1944,
se tendió con éxito la línea desde la isla de White hasta Cherbourg, con más programadas para seguir. Se realizaron varios intentos para tender tanto tuberías Hayes como Hamel, pero una parte de la red falló antes de que pudiera ponerse en funcionamiento. Sir Donald Banks, una figura clave en la operación, reconoció que el proceso de tendido de cables se había dominado, pero los pasos finales de conectar los extremos de la costa y reparar las fugas submarinas representaban desafíos significativos. Para el 18 de septiembre, la versión final de la tubería submarina Hayes estaba lista para su puesta en marcha, y para el 22 de septiembre estaba completamente operativa. Sin embargo, estaba aproximadamente 3 meses detrás del cronograma. La tubería Hamel siguió de cerca, lista para el 29 de septiembre. No obstante, ambas tuberías fallaron el 3 de octubre debido a una sobreestimación en la capacidad de bombeo de combustible, lo que llevó a la cancelación de la línea de Cherbourg. A medida que las líneas del frente se acercaban a Alemania, se tendieron 17 oleoductos adicionales, cada uno vinculado a estaciones de bombeo discretas a lo largo de la costa inglesa. Ingeniosamente ocultas como casas de campo y garajes para evadir la detección, estas estaciones destacan los esfuerzos notables emprendidos para garantizar el éxito de la Operación Pluto. A pesar de los muchos desafíos, la tarea se había realizado con gran eficiencia e ingenio. Sin embargo, la activación tardía de la Operación Pluto significaba que no era la fuente principal de combustible durante las fases iniciales de la Operación Overlord. Como resultado, los aliados se vieron obligados a depender de métodos de transporte más convencionales para garantizar la disponibilidad de combustible para las tropas, hasta que las líneas Pluto estuvieran disponibles en los meses siguientes. En el resurgimiento del día D, en medio del caos y la agitación de la Francia devastada por la guerra, los oleoductos y estaciones de bombeo de la Operación Pluto surgieron como un activo significativo para las fuerzas aliadas. Los oleoductos ofrecían una alternativa más simple y eficiente a los métodos tradicionales de transporte de combustible, como los petroleros o las latas de gasolina. Pueblos designados, como Port-en-Bessin y Saint-Honorin-de-Perth, estratégicamente ubicados en el corazón de las playas de desembarco de Normandía, estaban destinados a albergar depósitos de combustible para la segunda fase de la Operación Pluto. El 9 de junio de 1944 comenzó la instalación del sistema Minor. Después de varias semanas difíciles, el repostaje mediante oleoductos se convirtió en una realidad. Del 12 al 21 de agosto, más de 2 meses después del día D, se instaló un oleoducto crítico que conectaba Shanklin, Gran Bretaña, con Kirkeville, Normandía, un tramo notable de 130 kilómetros. A medida que avanzaba la línea del frente, también lo hacía la red de oleoductos, alcanzando y abasteciendo depósitos cruciales en La Haye-du-Puits, Lesey, Saint-Lô y Vire. Consecuentemente, las fuerzas aliadas pudieron mantener un impulso implacable mientras sus tanques, vehículos blindados y aviones de guerra eran continuamente reabastecidos por el sistema de oleoductos en constante expansión. En Normandía, el servicio de gasolina aliada fue un salvavidas. Miles de vehículos y hombres hacían fila para recibir su parte del recurso invaluable. Una vez llenas, las latas de gasolina se cargaban en camiones y se distribuían entre las unidades operativas, manteniendo el ciclo de repostaje crítico. El sistema de oleoductos demostró su valía en volumen puro. En enero de 1945, un promedio diario de 305 toneladas de combustible atravesaba el Canal de la Mancha. Para marzo, esta cifra aumentó a 3.048 toneladas, alcanzando un pico de 4.000 toneladas en mayo. De manera acumulativa, entre agosto de 1944 y mayo de 1945, un asombroso volumen de 781.000 metros cúbicos de combustible recorrió la ruta submarina de Gran Bretaña a Francia. A pesar de su diseño innovador y proezas de ingeniería, los retrasos iniciales del sistema de distribución Pluto limitaron su efectividad operativa. En diciembre, se reevaluó si continuar con la Operación Pluto. Los aliados en Amberes estaban descargando un petrolero de alta mar diariamente, y los petroleros costeros estaban entregando cantidades sustanciales en Ostende y Rouen. A medida que los aliados liberaban territorio europeo, obtenían acceso a muchos puertos y redes ferroviarias. Estos recursos agilizaron la distribución de petróleo y minimizaron el riesgo de interrupción alemana. Entonces, a medida que los aliados se acercaban a Berlín, la necesidad de Pluto disminuía gradualmente. Cuando el conflicto se trasladó a Alemania,
La línea Dumbo se conectó a un sistema de oleoductos interiores que se extendía desde Boulogne hasta Amberes, Eindhoven y finalmente Emmerich. El 15 de marzo de 1945, Dumbo superó su objetivo de 1 millón de galones imperiales por día. Para el 3 de abril, las líneas Dumbo entregaban impresionantes 4.500 toneladas largas diarias al Rin. A pesar de los cambios en los vientos de la guerra, continuaron tendiéndose nuevas líneas hasta el 24 de mayo. Sin embargo, el sistema fue oficialmente desactivado el 7 de agosto de 1945 para conservar mano de obra después de entregar impresionantes 180 millones de galones imperiales de gasolina. La Operación Pluto fue oficialmente disuelta el 31 de agosto, con el Departamento de Guerra del Petróleo, finalizando operaciones el 31 de marzo de 1946. Los inventores fueron reconocidos con pagos libres de impuestos: 9.000 libras para Hartley, 5.000 libras para Ellis, 85 libras para M.K. Purvis, el diseñador del Plan General, y 250 libras para A.E. Price, quien diseñó el dispositivo de sujeción en cuña, utilizado para anclar el oleoducto cerca de la costa. A pesar de la gran escala de los esfuerzos y el éxito parcial, la red de oleoductos no pudo satisfacer la mayoría de las necesidades de combustible de la invasión. Desde el verano hasta el otoño de 1944, proporcionó apenas el 0.16% del combustible consumido. Sin embargo, esto no niega el espíritu de innovación y la determinación implacable que definieron la Operación Pluto. Al final de la guerra, los oleoductos Pluto fueron responsables de aproximadamente el 8% de las entregas de productos petroleros del Reino Unido a la Fuerza Expedicionaria Aliada en el noroeste de Europa. La mayor parte del petróleo necesario en las etapas iniciales de la invasión fue transportada a través de los puertos Mulberry. La amenaza anticipada a los petroleros aliados por parte de la Marina y la Fuerza Aérea Alemana, una preocupación que impulsó la creación de la Operación Pluto, no se materializó. Sin embargo, el proyecto se convirtió en un icono venerado de la destreza ingenieril occidental y la capacidad notable de las personas para superar obstáculos enormes cuando se unen por un objetivo común. La Operación Pluto encarnó la preparación meticulosa de los aliados y la acumulación de conocimiento, sustentando el éxito del día D y la liberación de Europa. Si los alemanes hubieran encontrado una manera de interrumpir los métodos de transporte de combustible aliado convencionales, la liberación de Europa se habría retrasado pero no detenido. La incipiente red de Pluto estaba lista para intervenir como un plan de contingencia efectivo, del cual los alemanes no tenían conocimiento. En septiembre de 1946, comenzaron las operaciones para desconectar los oleoductos. La venta de los cables recuperados generó mayores ganancias de lo esperado, compensando sustancialmente los costos de desconexión. Con el paso de los años, la importancia de la Operación Pluto ha sido objeto de considerable escrutinio, con nuevas perspectivas que continúan reevaluando su impacto. El historiador naval estadounidense Samuel Eliot Morison reconoció el papel crucial de los oleoductos en apoyar el avance aliado en territorio alemán. De manera similar, el historiador oficial Michael Postan describió la Operación Pluto como estratégicamente importante, tácticamente aventurera y desde el punto de vista industrial, ardua. Los defensores alaban la operación como una maravilla de la ingeniería que sienta las bases para avances en el suministro de petróleo del siglo XXI, especialmente en lo que respecta a oleoductos y sistemas de ductos. También se celebra como una estrategia de respaldo magistral para los aliados, lista para los escenarios más graves. Winston Churchill, en su época, elogió a la Operación Pluto como emblemática del orgullo nacional, declarándola un logro completamente británico y una muestra de habilidad ingenieril anfibia, de la cual bien podemos estar orgullosos. No todos tenían opiniones positivas. Dados los contratiempos y resultados limitados observados durante las semanas cruciales posteriores al día D, algunos consideran que la operación fue un error considerable. Derek Payton Smith, en Oil, A Study of Wartime Policy and Administration, sostuvo: Pluto no contribuyó en nada al suministro aliado en un momento que habría sido más valioso. Es decir, cuando no había puertos de petróleo regulares disponibles en el continente y los aliados dependían del insatisfactorio Port-en-Bessin. Haciendo eco de estos sentimientos, el mayor general Sir Frederick Morgan del personal de Cossack encontró que la red de oleoductos Bambi carecía de valor.
aunque reconoció los méritos de la red Dumbo. Hoy en día, persisten vestigios de la iniciativa Pluto. Componentes de la Operación Bambi descansan en el fondo del canal, con fragmentos también descubiertos en la isla de White. Notablemente, alrededor del 10% de todos los oleoductos de la operación permanecen en el fondo del mar. La Operación Pluto simboliza un esfuerzo audaz que combinó la ingeniería de guerra con un espíritu de innovación y colaboración. Uniendo departamentos de guerra, agencias gubernamentales y corporaciones petroleras privadas, demostró un esfuerzo conjunto para lograr lo extraordinario. La verdadera medida del éxito de la Operación Pluto no está en los números crudos, que no alcanzaron las más altas esperanzas de los aliados, sino en su legado como testimonio de perseverancia y resolución creativa de problemas. Esta operación subrayó la planificación meticulosa, la previsión y la mentalidad estratégica de los aliados, impulsando los esfuerzos de guerra más amplios. La Operación Pluto no fue solo un plan A para los aliados, representó múltiples planes de contingencia para navegar los desafíos planteados por las potencias del eje. Incluso si no revolucionó la logística de combustible como se anticipaba, su destreza ingenieril sigue siendo un destacado logro de la Segunda Guerra Mundial. Ningún dispositivo de Alemania podría contrarrestar la preparación sin parangón detrás de la mayor invasión anfibia de la historia. Si bien el impacto individual de Pluto puede haber sido limitado, su papel en la estrategia general moldeó significativamente la historia del siglo XX. Un testimonio de unidad en tiempos difíciles, la Operación Pluto nos recuerda las notables medidas que las naciones perseguirán bajo una causa compartida. El legado perdurable de esta operación radica en su espíritu de colaboración, resolución e ingenio.